En mi caso Yo, sería, yo pediría que podría ser presencial para una mitad porque tengo que acompañar también otras materias que paso antes y después y no me voy a poder conectar desde la universidad para la clase. ya, un momentito, por favor. Aló, sí. Ah, ujú. Nada, pues, hijita, estoy buscando yo para ir a hacer esto de Cristian también. Están ocupados todavía con lo que yo conozco. Ujú. ¿Para cuándo necesitas? Ah, está complicado. Pregúntale a Manuel para ver por ahí puede. No, está ocupado. A ver, ya, voy a ver ya. De todas maneras voy a llamar a ver si puede ya. Por ahí, ¿ya? Ok, ya. Listo. Ya, perdón, jóvenes, perdón, no es una llamada. Este, Disculpe, ingeniera, ¿y no habría una posibilidad de que se pueda prestar el aula del cuarto piso? Es un aula grandísima y tiene proyector y todo. tiene proyectores. A ver, vamos a tratar de hacer lo posible, a ver, porque somos demasiados. Bueno, ahorita en clase solamente hay 50, pero ese día creo que estaban bastantes y no entramos, ¿no? No entramos en esa aula y entramos muy apretados. ¿Ya? A ver, a mí me gustaría hoy terminar esta clase de la teoría y el viernes hacer prácticas ya, ¿ya? Pero la práctica yo necesito hacerla presencial, pues, ¿no? Para que ustedes pregunten, vean qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y por supuesto necesito preguntas, ¿no? Entonces, a ver qué quedamos entonces. Ingeniera, yo sugiero que, como dijo el anterior compañero, ocupar el auditorio es más grande si lo que le preocupa es esto, que estemos muy, Muy juntos, muy ¿no? Incluso, sí. claro, lo que pasa es que cuando vamos a hacer la práctica yo necesito moverme, ¿no? Y entre ustedes para decir, bueno, este, bueno, yo me voy a preguntar, levanta la mano, yo voy entre ustedes, ¿no? Y así como estamos, no podemos hacer ni la clase práctica, ¿ya? Este, entonces quedamos que para el viernes más hacemos virtual. Yo voy a ver con las autoridades a ver si me puede prestar las aulas y ver de alguna forma este, cómo solucionar este caso, ¿ya? Porque, bueno, la cosa es que se me achoca, pues no, yo podría pasar jueves, por ejemplo, a las 11:30 con otro grupo y el viernes, no sé, y ustedes podrían anotarse, por ejemplo, también quienes pueden el jueves a las 11:30, quienes no se les choca, ¿ya? ¿De acuerdo? También podría ser otra solución, ¿ya? Entonces, veremos. Para el viernes, yo quiero que ahí ustedes me pongan quiénes pueden hacer el jueves a las 11:30, ¿ya? Jueves 11:30. A ver, ahí en el WhatsApp del grupo, anótense número 1, a ver quién, yo puedo, dice ahí, un ID, no sé, ¿ya? Ingeniera, disculpe Ujú. una pregunta. ¿Sería el jueves de las 11:30 hasta qué hora? Hasta la 1. Ah, bueno, perfecto, gracias. ¿Ya? Hasta la 1 podría ser, digamos, anótense. Entonces podríamos hacer dos grupos, ¿ya? Podríamos hacer dos grupos, lo que yo voy a avanzar el jueves, avanzo el viernes con el otro grupo. ¿De acuerdo? Podría ser viable. Podría ser viable. Entonces, si habemos unos 40, por lo menos 40 y 40, porque no creo que asistan los 80 o los 90. Entonces, por ahí ya es viable de que podamos partirlo en dos grupos, por lo menos para hacer las prácticas, ¿ya?
¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a pasar a compartir pantalla. Si ustedes me hacen acuerdo dónde nos quedamos. Creo que estamos con este archivo. ¿Dónde hemos quedado? ¿Dónde hemos quedado, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? ¿Hemos hecho las cuádricas con ustedes, sí o no? No, estábamos en cilindros. En cilindros estábamos. A ver, vamos a ver. Tampoco eso. Perdón, ingeniero, ¿podría repetir lo que dijo del día jueves? Ya, el jueves, yo podría pasarle clase desde las 11:30 hasta la 1 para un grupo y el viernes a las 7:30, 7:15 para el otro grupo. Ya, pero ese grupo será presencial o virtual. Presencial para las clases prácticas. Cuando nos toque hacer práctica, entonces ya la próxima semana práctica, por decirle, ¿ya? Entonces ya lo dividimos en 2 grupos para cuando hagamos las clases presenciales. Solo los días jueves práctica. Jueves y viernes. Por eso, lo que yo avance el jueves, lo voy a avanzar el viernes. Voy a hacer práctica el viernes con los otros que no asistan el jueves. Entonces el día miércoles normal para todos, ¿no? Normal, virtual para todos, entonces. Sí, sí. Gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, este era el archivo que estábamos haciendo. La superficie cilíndrica. Hemos dicho que las generatrices son paralelas a uno de los ejes coordenados. Y Sí, estábamos en eso, ingeniera. esto, ¿no? Ya. Bueno, hemos hecho algunos ejercicios de dominio, superficie en el espacio, y hemos dicho que las superficies son las superficies cilíndricas, las cónicas, las superficies cuádricas y las superficies en revolución, aunque la superficie en revolución es cuando gira sobre un eje, ¿no? Eso ya no nos vamos a ver porque no lo aplicamos, ¿ya? Pero sí las inciso A, B y C vamos a aplicar. Por lo tanto, la superficie cilíndrica, ¿ya? Se llama así a la superficie generada por el movimiento de una recta, eso que se llama generatriz, que se traslada a lo largo de esa curva fija. Entonces, si la generatriz es paralela a uno de los ejes coordenados, la función no tiene esa variable, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si es f de x, z, quiere decir que su generatriz es paralela al eje y. Si aquí no aparece el eje X, quiere decir que su generatriz no es paralela al eje X, por ejemplo en el 3. Pero si nosotros tenemos que la generatriz ya no es paralela a ninguno de los ejes coordenados, ya me aparece X, me aparece Y y me aparece Z. No me acuerdo si esto ya lo subí a la plataforma. A ver, espérenme un ratito. El que subí a la plataforma era la clase 2 y 3.
Ratingo, espérenme. Ya, no está entonces. Esto se los voy a subir luego. Ya hemos quedado aquí. Y fíjense, si por ejemplo, vamos a tener en la aplicación, ¿ya? Vamos a tener, por ejemplo, que se intersecta dos cilindros, entonces ustedes van a saber cómo graficar los cilindros, ¿no ven? Por ejemplo, aquí, graficar en el espacio x cuadrado más z cuadrado igual a 4. Sabemos que en el plano es una circunferencia, pero en el espacio es un cilindro. Y aquí no aparece el eje Y, quiere decir que su generatriz es paralela al eje Y, ¿ya? Bien, entonces, si yo tengo, vamos a seguir trabajando allá, por ejemplo, yo tengo que hallar la ecuación, no sé si esto lo hicimos en clase presencial el otro día, no me acuerdo, es que me confundo siempre con el otro grupo. De todas maneras vamos a repasarlo, ¿ya? Hallar la ecuación del cilindro cuya directriz es y igual a 2x cuadrado en el plano z igual a 1, por decir algo, cuya generatriz tiene los números directores 1, menos 1, 1, por ejemplo. Esos son los números directores. Si yo doy números directores, quiere decir que su generatriz no es paralela a ninguno de los ejes coordenados, ¿ya? De todas maneras, si ya lo hicimos, volvemos a repasar, ¿ya? Por lo tanto, si yo aquí manejo un sistema de ejes coordenados X, Y, Z, aquí en este plano que estoy punteando, este sería el plano XY cuando Z vale 1, que quiere decir que de aquí hasta aquí Z es igual a 1. Este es el valor de 1, ¿ya? Y ese es un plano paralelo al plano Z igual a 0. En ese plano, fíjense que si yo dibujo, si esto es X y esto es Y, esta es la directriz, ¿no? La directriz en este caso mira hacia el eje positivo de las Y, ¿no? Entonces, vamos a dibujar la directriz. Ya, un momentito, por favor.
Bien, entonces fíjense que la directriz mira esa parábola, pasa por el centro, por el origen del plano y mira hacia el eje positivo de las Y. Vamos a dibujar ahora su generatriz. La generatriz la vamos a exagerar para este lado de acá. ¿Ya? Se trata de esa tejita, ¿no? Que está inclinada. Su generatriz es esta. ¿Ya? Se trata de ese cilindro. Bien, ¿cómo soluciono para hallar la ecuación de ese cilindro? Aquí nos vamos a ver que es complicadito. Voy a tener este punto P', X', Y', Z'. ¿Ya? De nuevo, ese P' es un punto de la generatriz de la directriz, ¿ya? Y como está en el plano Z igual a 1, entonces Z' también vale 1, porque está en ese plano, ¿ya? Entonces, considerando ese punto P', nosotros vamos a tener aquí, pongamos P', X', Y', Z'. Aquí voy a tener un punto P genérico X, Y, Z. Aquí voy a tener el P'. No voy a tener P' porque me da, supóngase que esto es L y esto es G. Entonces los números directores de L van a ser X menos X', Y menos Y', Z menos Z'. Los números directores de G ya me dio que es 1 menos 1,1. Ese es un dato que me da. Entonces, las dos rectas son paralelas. O una está encima de la otra, ¿no es? Porque eso es lo que me interesa, es la dirección de esas rectas, de esa generatriz. Entonces, si son paralelas, voy a tener que los números directores son ¿cómo son? Proporcionales, ¿ya? Los números directores son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que X menos X' sobre 1 es igual a Y menos Y' dividido entre menos 1, y eso es igual a Z menos Z' sobre 1. Es decir, los números directores son proporcionales, donde K es igual a K y es igual a K. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener X menos X' es proporcional a 1, K por 1. Y menos Y' es proporcional a K por menos 1. Z menos Z' es proporcional a 1. Entonces, yo digo que K es igual a K y es igual a K. Por lo tanto, yo tengo esto que es la ecuación simétrica. Ya saben qué es la ecuación simétrica de su generatriz. Es la ecuación de la recta, ¿ya? Aquí hemos dicho que si Z vale 1, Z' también vale 1. Por lo tanto, yo voy a tener X menos X' va a ser igual
a y menos y prima dividido entre menos 1 y eso es igual a z menos 1. ¿No? Porque z' vale 1. Yo estoy reemplazando este valor de z'. Entonces lo que yo hago es igualar este con este con este. Por lo tanto, x menos x' es igual a z menos 1, por lo que x' es igual a x menos z más 1. Tengo el valor de ese punto, el valor para el punto de x'. Yo voy a tener, entonces acá, que y menos y' es igual a menos 1 por z menos 1. Entonces vamos a tener y, esto es menos z, pasa como positivo más z, menos por menos da más. Al pasar al otro lado pasa por menos, esto es igual a y'. Tengo el valor de x', y', y también sé que z' vale 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es reemplazar el punto P' en la ecuación de la directriz. ¿Ya? En la ecuación de la directriz. Por lo tanto, ¿cuál era la ecuación de la directriz? La ecuación de la directriz era esta de acá. Copiamos y vamos a pegar acá. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener y' es igual a 2 por x' al cuadrado. Y' valía y más z menos 1 es igual a 2 veces x', x menos z más 1 elevado al cuadrado. Y más z menos 1, esto es igual a 2 veces x menos z al cuadrado más 2 veces x menos z más 1. Aquí he agrupado eso y he hecho un binomio elevado al cuadrado. Por lo tanto, tengo y más z menos 1, esto es igual a 2 veces x cuadrado menos 2x por z más z cuadrado más 2x menos 2z más 1. Por lo tanto, yo voy a tener 2x cuadrado más 2z cuadrado, y hasta este, más 4x, y hasta este. Ahora voy a llevar z al otro lado, menos y, más z pasa al otro lado como menos z, entonces sería menos 3z. ¿Ya? Pero aquí tengo este valor que es menos 4xz. ¿Ya? Entonces, y hasta este, y hasta este, y hasta este, y hasta este, y hasta este. 2 por 1 es 2, más 1 que sería 3. Es igual a 0. Aquí tengo menos 2, menos 4z, menos 1, menos 5z, ¿no? 2 por 2, 4, menos 4.
y este z que pasa al otro lado sería menos 5z. Menos y. Aquí este 1 pasa como positivo, 2 por 1 es 2, más 1, 3. Bien. Entonces, fíjense, esta de acá es la ecuación del cilindro. Cuya directriz es y igual a 2x cuadrado y su generatriz que tiene número de directores 1 menos 1, 1. ¿Ya? Bien, entonces esa sería la forma que, como ustedes ven, esta ecuación de acá es larguísima porque tiene todos los valores, ¿cierto? En comparación de esta ecuación de aquí, fíjense. En comparación de esta de aquí. ¿Ya? Es decir, aparecen las x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, si quieren, xy, xz, yz, x, y, z y la constante. ¿Ya? Entonces, cuando su generatriz no es paralela a ninguno de los ejes coordenados, como ustedes ven, ahí aparecen todas las variables, ¿no? Aparece x, y, aparece z. ¿Me entienden eso? Sí, se entendió. Bien. Ok. Ahora, vamos a hacer la ecuación del cono, ¿ya? O superficies cónicas. ¿Saben? Ya, las superficies cónicas, vamos a ver que son superficies generadas por el movimiento de una recta llamada generatriz, igual que el cilindro, que se traslada a lo largo de una curva fija llamada directriz y que siempre pasa por un punto, en este caso llamado vértice. ¿Ya? Esas serían las superficies cónicas, ¿ya? Si nosotros vamos a ver con la superficie cilíndrica, en este caso vemos que la superficie cilíndrica, la recta que se traslada, que es la generatriz, siempre van a ser paralelas. Acá no, son superficies generadas por el movimiento de una recta llamada generatriz. Esta recta se traslada a lo largo de una curva fija llamada directriz y que siempre pasa por un punto llamado vértice. ¿Ya?
llamado vértice. Ese sería la forma en la cual nosotros definimos una superficie cónica. Como nosotros vamos a ver una superficie cónica, por ejemplo, yo tengo aquí una parábola, que en este caso, esta parábola es mi directriz, ¿ya? Aquí voy a tener un punto llamado vértice. Esto es mi directriz. Y todas las rectas que van a ir a coincidir con ese punto se llaman generatriz. Entonces aquí tengo una recta. ¿Ya? Entonces, esto se llama mi generatriz. A diferencia de la superficie, estas rectas que yo voy a dibujar en las superficies cilíndricas son paralelas. Aquí no son paralelas, ¿cierto? No son paralelas, siempre van a pasar por ese punto llamado vértice. Y esa es la definición que yo tengo de un cono, ¿ya? Por ejemplo, hallar la ecuación del cono cuya directriz, a ver, vamos a ver, vamos a sacar un ejemplo, a ver, para que no se nos falle ahí. A ver, cuya directriz es x cuadrado más y cuadrado igual a 4 en el plano z igual a 2 y el vértice B es 0, 1, menos 3. No son números directores, son vértices. ¿Ya? Entonces, en el plano, ¿qué tendríamos en el plano? En el plano, ¿qué tenemos? La ecuación de qué es circunferencia. Es una circunferencia, ¿no? En el plano es una circunferencia. Bien, pero en el espacio, vamos a ver que se trata de un cono, ¿ya? Bien, a ver, vamos a trasladarlo acá un poquito más. Ejemplo. Igual, yo aquí voy a dibujar en este plano x, y, cuando z vale 2. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener el eje z, aquí voy a tener y aquí voy a tener x. En ese plano yo voy a tener una circunferencia. El punto 0, 1, menos 3, por acá debe estar. Aquí está el vértice, 0, 1, menos 3. ¿Ya? Pero ahí yo voy a tener una circunferencia. Esa circunferencia es esta.
¿Ya? En ese plano es una circunferencia donde yo tengo en X, este radio vale 2 y este radio también vale 2. ¿Ya? Porque el eje Z está saliendo de aquí. ¿Ya? Entonces, como yo tengo un vértice, creo que lo he alejado mucho esto de aquí, para que se vea más bonito. Mejor lo pongo ahí. Este vértice lo voy a poner más arribita. Ahí, para que se vea chuequito. ¿Ya? El vértice tengo ahí. Y lo que yo voy a hacer es sacar su generatriz. Va a pasar siempre por este vértice. ¿Ya? Entonces, esta es su generatriz. Y voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo mismo que hemos hecho allá con la superficie, con la superficie cónica. Aquí, bueno, o aquí voy a tener un punto P', ¿ya? P'. Y ese punto P' es X', Y', Z'. ¿Ese punto le pertenece a quién? ¿De quién es ese punto? Al plano XY. Al plano XY en Z igual a 2, entonces Z' también vale 2. ¿A quién más le pertenece? A la directriz. A la directriz y a la generatriz. ¿Ya? Le pertenece tanto a la directriz como a la generatriz. Voy a hacer el mismo procedimiento que nosotros hemos hecho. Ingeniera, disculpe, Ajá. dentro del plano, creo que está mal, dice, no, X1, Y-3, parte negativa, no sé, dando, disculpe. ¿Es el vértice? Sí, Ya. ¿Cómo graficamos el vértice? Esto es X, esto es y esto es Z. X0. Me voy 1 para Y. Entonces, porque si yo le doy 1, 1, entonces esto va a ir así. Y el punto va a estar aquí. ¿Ya? Pero como X vale 0, vamos a estar sobre la recta ahí nomás de Y. ¿Ya? Y de ahí yo me voy 3 unidades. Esto es 3, pero hacia abajo del eje negativo de la Z. Entonces el punto está aquí, este es el vértice 0, 1, 3. ¿Ya? ¿Me entendió ahora? sí, ahora me quedó X claro, muchas gracias. Y es igual a 1 y Z es igual a menos 3. ¿Cierto? Bien, ok. Lo borro esto de acá, ¿no ves? ¿Ya lo entendió? Sí, Bueno. Ya, ese sería el vértice. Entonces, primero voy a encontrar la ecuación de la generatriz, exactamente como hice en el anterior ejemplo, ¿ya? Yo voy a tener aquí un P', X', Y', Z', y voy a tener el vértice 0, 1, menos 3. Esta yo le voy a poner G1. Encima de esa yo voy a tener aquí nuevamente un P',
un P, perdón, ya no un P'. Y voy a tener ahí mismo, encima, ¿ya? Y a esta yo le voy a llamar G2. Aquí voy a tener un punto genérico. P, que es X, Y, Z, ¿ya? Entonces, por condición de paralelismo, yo voy a tener que sus números directores son proporcionales, ¿ya? Pero ¿cuáles son sus números directores de G1? Van a ser X' menos 0, Y' menos 1, Z' más 3, ¿cierto? Porque es menos y menos 3 se hace Z' más 3, ¿ya? Los números directores de G2, X menos 0, Y menos 1 y Z más 3. Entonces ya tenemos los números directores, por lo que X' es proporcional a X, Y' menos 1 es proporcional a Y menos 1, y Z' más 3 es proporcional a Z más 3. K es igual a K y es igual a K. Entonces yo voy a tener X' sobre X, Y' menos 1 sobre Y menos 1, esto es igual a Z' más 3 sobre Z más 3. Pero aquí vamos a saber que Z' también vale 2, acá ya hemos visto lo que está con amarillo. Z' va a valer 2. Bien. Ya. Entonces, X' sobre X, Y' menos 1 sobre Y menos 1, esto es igual. Z' vale 2, que sería 5 sobre Z más 3. Muy bien, entonces, yo voy a igualar esto con esto y esto con esto. X' es igual a X por 5 sobre Z más 3, ¿cierto? Voy a decir que Y' menos 1 sobre Y menos 1 es igual a 5 sobre Z más 3. Entonces, Y' menos 1 es igual a 5Y menos 5 sobre Z más 3. Por lo tanto, Y' va a ser igual a 1 más 5Y menos 5 sobre Z más 3. Entonces yo tengo el valor de Y' y tengo el valor de X'. ¿Ya? Luego, P', X', Y', Z', en la ecuación de la directriz. ¿Ya? Fíjense, esta ecuación de aquí
esta es mi ecuación de mi generatriz. ¿Ya? Por lo tanto, de la ecuación de la generatriz yo saco los puntos x' y y'. Y esos puntos y', x' los voy a reemplazar en la ecuación de la directriz. Entonces, ¿cuál era la ecuación de la directriz? Sería esta. ¿Ya? Por lo tanto, voy a tener x' elevado al cuadrado más y', perdón, a la cuarta, le puse ahí esto al cuadrado, es igual a 4. Ajá. Aquí esto es cuadrado porque se trata de una circunferencia. ¿Ya? Esto en z' igual a 2, ¿no? En ese plano. Bien, pero ¿cuánto vale x'? 5x sobre z más 3 elevado al cuadrado más y', 1 más 5y menos 5 sobre z más 3 elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces voy a hacer operaciones algebraicas. 5x al cuadrado más z más 3 más 5y menos 5. Estoy sacando mínimo elevado al cuadrado. Fíjense que en denominador yo voy a tener z más 3 elevado al cuadrado igual a 4. Por lo tanto, porque aquí saqué mínimo, ¿no ven? Entonces, me va a quedar 25x cuadrado más z más 3 elevado al cuadrado más 2 veces z más 3 por 5y menos 5 más 5y menos 5 al cuadrado. Estoy haciendo ese binomio elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 por z más 3 elevado al cuadrado. Entonces, me quedaría 25x cuadrado, z cuadrado, más 2 por 3, 6z, más 9, más este por este, sería 5zy, 5 por 2, 10, zy, este por este, menos 5z por 2 sería menos 10z. Este por este, 5 por 3, 15, por 2 sería 30, 30y. Ahora este por este, 3 por 5, 15, por 2 sería menos 30. Más 25y cuadrado menos 2 por 5, 10, por 5 serían 50y, más 25 menos 4z cuadrado, de aquí, 2 por 3, 6, z por 4 menos 24z, 3 al cuadrado son 9, por 4, 36, menos 36, igual a 0. Porque tengo 4z cuadrado, 6z más 9, ¿no ven? Sería 4z cuadrado, 6 por 4, 24z, 9 por 4, 36, y todo pasa con signo negativo. Bien. Fíjense, tremenda, tremenda, tremenda ecuación. Yo voy a acomodarla bonito. 25x cuadrado más 25y cuadrado más z cuadrado
más 10 z por y. Ajá. Yo miento. Aquí hay un z cuadrado más. Sería menos 3z cuadrado. Ya está este, ya está este. Ya está este. Ok. Ahora las y. 30 menos 50 sería menos 20y. Trabajamos con la z. 6z menos 4z menos 24 sería menos 28z. Ahora 30, ahí tengo 9 más 25, 34, positivo, menos 36, menos 30, menos 66. Entonces serían 2 y 32. Sería negativo, menos 32 igual a 0. Espero no haberme olvidado de algo. A ver, 25x cuadrado más 25y cuadrado menos 3z cuadrado más 10yz menos 20y menos 28z menos 32. Perfecto, ese es el resultado. No me equivoqué. ¿Ya? Y esa sería la ecuación del cono. ¿Ya? La ecuación del cono. Ahora, como ustedes ven, si su generatriz no es paralela a uno de los ejes coordenados, en este caso que el vértice, ahorita vamos a explicar por qué, su ecuación es grande, igual que esta del cilindro, ¿cierto? Igual su ecuación es enorme. Pero aquí, al igual que existe ¿cómo se llama? El cilindro cuyo ejes coordenados son paralelas a uno de los ejes. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación del cono recto, ¿no? Allá yo digo cilindro cuya generatriz es paralela a uno de los ejes coordenados, nada más. ¿Ya? Cono recto. Y vamos a ver que la ecuación del cono recto es totalmente simplificada a lo que tenemos ahí en eso que está amarillo. Pero ¿cuándo yo voy a considerar un cono recto? Voy a considerar un cono recto cuando yo tengo estas condiciones. En primer lugar, yo tengo un centro de mi generatriz, directriz, perdón. ¿Ya? Y si este es el eje Z, este es el eje Y, este es el eje X, vamos a ver que su vértice está en el punto 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, la generatriz, como nosotros vamos a ver, se cuelga de aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué se llama cono recto? En primer lugar, porque esa directriz
debe ser o una circunferencia o una elipse, ¿ya? Y este centro de esa circunferencia o esta elipse, fíjense que este es el centro. Cuando lo vemos de arriba en ese plano, está alineado y esos puntos coinciden sobre un eje coordenado. En este caso coincide sobre el eje Z. Pero fíjense que en el cono no solamente es la parte positiva, también puede ser acá esta parte negativa. ¿Qué quiere decir? Que esta recta de aquí también va a pasar acá. Esta recta de acá es la misma ecuación. Esta recta de aquí pasa acá. Esta recta de aquí pasa aquí. Y esta recta de ahí pasa acá. Pero cuando nosotros vemos el vértice también, aquí abajo, el vértice coincide con estos tres puntos, sobre el eje Z o sobre el eje Y o sobre el eje X. O sea, o son paralelos al eje Z o son paralelos al eje Y. O sea, esta recta de aquí, ¿ya? O son paralelos al eje X o son paralelos al eje Y o son paralelos al eje X. Entonces, ahí yo alineo el centro de la directriz con el vértice y yo voy a ver que coincide o es paralelo a uno de los tres ejes coordenados. En ese caso yo digo que es un cono recto, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación del cono recto? La ecuación del cono recto es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. O x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. O menos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. Bien, fíjense, la ecuación está igualada a 0, ¿ya? Pero sus ejes coordenados, o sea, su generatriz, por ejemplo, va variando, pero hay esta recta, que es la que yo he hecho con verde, que es paralela al eje Z. En este caso, la ecuación de este cono sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0, que sería esta ecuación, que sería esta primera. ¿Qué quiere decir? Que esa recta verde que yo he dibujado con verde es paralela al eje Z. Si ustedes ven acá, el signo negativo está ahí, entonces esa recta verde va a ser paralela al eje. ¿A qué eje? Al eje Y. Y esta última de aquí va a ser paralela al eje X, ¿ya? Entonces se trata de un cono recto. También puede ser el cono recto cuando yo tengo, esto es con el vértice 0, 0, 0, ¿ya? Ingeniera, sí. Disculpe, no habría solo curiosidad, no, todas tienen un signo negativo. ¿No hay una gráfica con solamente signos positivos? Ya vamos a ver. Si yo tengo x cuadrado sobre a cuadrado, mejor le pongo un ejemplo. Si yo tengo x cuadrado sobre 4 más y cuadrado más z cuadrado igual a 0. Fíjense que cuando yo estoy así trabajando aquí tengo un conjunto de puntos en el espacio que satisfacen esa ecuación, ¿ya? Aquí
¿Cuáles son esos puntos que satisfacen esa ecuación? El único punto que yo voy a tener es 0, 0, 0, ¿no? Es la única posibilidad que tengo, ¿cierto? Entonces no me genera una superficie, me genera solamente un punto esa ecuación si todos son positivos. ¿Me entienden? Ah, sí, ya ahora lo entendí. Muchas gracias. Ya, está bien, así me gusta que me interrumpan y pregunten, ¿ya? Bien, eso ya lo vamos a ir viendo también con las otras superficies. ¿Ya? Bien, también yo puedo decir que existe un cono si yo tengo x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k elevado al cuadrado sobre b cuadrado menos z menos L elevado al cuadrado sobre C cuadrado igual a 0. ¿Ya? También yo tengo que es un cono recto. Pero ¿dónde va a estar el vértice acá? Voy a decir que va a ser en H, a L, ya no va a ser en el punto 0, 0, 0. Por ejemplo, x menos 2 elevado al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado dividido entre 9 menos z menos 3, por decir algo, elevado al cuadrado sobre 1 igual a 0. A ver, yo quiero que grafiquemos ese cono, ¿ya? Vamos a graficar ese cono. Y aquí yo les voy a enseñar que voy a empezar a hacer las trazas en los planos coordenados, ¿ya? Las trazas en los planos coordenados. ¿Qué son las trazas en los planos coordenados? Eso es importante, es lo que yo veo, la proyección de la superficie sobre los diferentes planos. Ya le hablaba yo en la anterior clase sobre el plano de la pared, de una pared, de la otra pared que está al frente, del piso, ¿no? Entonces, eso, ¿qué es lo que yo veo en esos planos coordenados? Por comodidad, yo le voy a decir, ¿qué pasa? En vez de darle x igual a 0, le digo x igual a 2. 2 menos 2, 0. 0 al cuadrado sobre 4, acá, es 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría y menos 1 elevado al cuadrado sobre 9 menos z menos 3 al cuadrado dividido entre 1 es igual a 0. En el plano yo voy a ver eso, que sería y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual z menos 3 al cuadrado sobre 1. Si yo le saco la raíz a esto de acá, voy a tener más menos y menos 1 sobre 3 es igual a más menos z menos 3 dividido entre 1. ¿No? Entonces, voy a tener, por ejemplo, que z es igual a 3 más y menos 1 sobre 3. Y esto es una recta, que en todo caso sería una generatriz. ¿Ya? Bien. En el plano YZ tengo esa generatriz. Por lo que sería 9 menos 1, 8. Y más 8 tercios, ¿no ven?
que sería esa la ecuación de esa generatriz. Y también funciona cuando uno es positivo y el otro es negativo. Bien, pero ya yo sé que es una recta. Si y vale 1, voy a ver en el otro plano. Si y vale 1, me queda x menos 2 elevado al cuadrado sobre 4 es igual menos z menos 3 al cuadrado igual a 0. Entonces voy a tener x menos 2 al cuadrado sobre 4 es igual a z menos 3 elevado al cuadrado. Si yo le saco la raíz a ambos, voy a tener más menos x menos 2 sobre 2 es igual a z menos 3. ¿No? Por lo que z es igual a 3 más x menos 2 sobre 2. Por lo que yo voy a tener la ecuación de otra recta sería 6 menos 2, 4 más x sobre 2. ¿No? Tengo otra recta que es otra generatriz. Como ustedes ven, va cambiando siempre la generatriz, la ecuación de la generatriz. Sin embargo, la ecuación del cilindro es el mismo, ¿cierto? Pero, a ver, ¿qué pasa si z es igual a 3? Si z es igual a 3, voy a tener x menos 2 elevado al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 es igual a 0, ¿cierto? ¿Qué ecuación es esta? Aquí le hemos dicho que esta es recta. Esta de aquí también es otra recta. Esta es una recta. Esta es otra recta. ¿Pero qué ecuación me sale ahí cuando z vale 3? ¿Ecuación de qué es en el plano? No los escucho. Fíjense que esto simplemente es un punto, como me preguntaba la señorita hace rato. ¿Por qué es un punto? Cuando x valga 2 y cuando y valga 1 y z valga 3, entonces la única forma, si le borro si x vale 2, y vale 1, la única forma que se me iguale a 0, ¿cierto? No existe otro valor. Por lo tanto, yo tengo ese punto, x2, y1 y z es igual a 3. ¿Ya? Y ese punto se me va a convertir en el vértice. ¿Ya? Eso es lo que yo les decía. Aquí el vértice está en HKL. ¿De acuerdo? De esta ecuación de acá. Porque si ustedes se fijan, en el ejemplo, les he puesto esta ecuación, ¿cierto? La misma, ¿no ven? Entonces ustedes directamente me dicen el vértice va a estar en 2, 1 y 3. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien, en 2, 1 y 3. Pero, ¿qué pasa si z ya no va a ser 3 y z es igual a 4? Por comodidad le doy 4. ¿Por qué? Porque yo voy a tener x menos 2 elevado al cuadrado sobre 9 más y menos 1 al cuadrado, perdón, aquí es sobre 4, menos 4 menos 3 elevado al cuadrado sobre 1 igual a 0. ¿No? Ahora, ¿qué me resultó ahí? X menos 1 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 9. Fíjense, 4 menos 3 es 1. 1 dividido entre 1 es 1. Si paso al otro lado, esto es 1. Y esta es la ecuación de una elipsoide. elipse, ¿no ven?
Sí. ¿Cómo la graficamos esta elipse? Su semieje sería el 4, mejor dicho, 2, 3. En el eje Y sería 3. Sí. Eso sería, ¿no? Esto para X y eso para Y. Bien, pero vamos a dibujarlo en el espacio, joven. Entonces, si nosotros en el plano pongamos que este es el eje Z, mejor para que no se choquen ahí los dibujos. ¿Ya? Si este es el eje Z, aquí tengo, esto es el eje X, esto es el eje Y. A ver. En este plano voy a tener, este es el plano Z igual a 4. Quiere decir que por acá está mi origen. ¿Ya? Ya, pero este centro, ¿qué punto es este centro en el espacio? Este centro es 1, este es ZX menos 2, ¿no? Sería 2. Dos y 1. ¿Qué quiere decir? Que este es el eje X, este es el eje Y. Yo mentía cuando decía este es el eje X, este es el eje Y. Por supuesto, aquí hay 3 y de ahí hasta ahí hay 2, pero este es el punto 0, 0. Sin embargo, acá esto es 2 y esto es 3, que sería el centro. 2, 1, perdón. 2, 1. No, ahí tengo el centro y luego tengo aquí un eje que vale 3 y un eje que vale 2. ¿Sí? Entonces, ese centro en el espacio, ¿dónde va a estar ese centro en el espacio? Si en el plano está en el punto 2, 1, en el espacio va a estar X2, Y1 y Z4. ¿Ya? Entonces, supongamos que esto es el punto C. ¿Ya? Que, a ver, 1, 2 y 4. Ya por acá va a estar este sistema de... El sistema de ejes coordenados va a estar por acá. Z. ¿Ya? Esto es y esto es X. ¿Ya? Entonces, de aquí nos venimos 2. Aquí nos venimos 1, 1, 2. Y esto es Z igual a 4. Entonces, tenemos ese punto. ¿Ya? Entonces, en ese punto, yo voy a tener que por el eje X vale 2 y con el eje Y vale 3. Por lo tanto, ahí voy a dibujar mi directriz. Que es una elipse. Es la directriz. ¿Y el vértice? ¿Dónde está el vértice? En Z, X2, X1 y Y vale 1. Entonces, si esto es Z4, supongamos que este es el vértice
2, 1, 3. Porque hasta allá, hasta el centro vale 4, ¿cierto? Hasta allá vale z igual a 4. Desde aquí hasta aquí es z igual a 4. Y desde ahí hasta ahí es z igual a 3. ¿Ya? Igual tiene 2 y 1. Y sube 3. Desde ese punto sube 3, ¿cierto? Entonces, el vértice está ahí y como ustedes ven, este centro está alineado con este de aquí, porque ese centro es 2, 1, 4. Es decir, lo único que varía es el punto de Z, ¿no? Porque está alineado sobre el eje Z. Por lo tanto, este cono es este. ¿Ya? Tengo perfectamente ubicado el centro de esta directriz, y esa sería la superficie cónica. Ingeniera, ¿cómo encontró el vértice? Perdón, no lo vi. Ya. Fíjense, si aquí está completada cuadrado en esa ecuación, ¿sí? Porque yo sí o sí tengo que completar cuadrado. ¿El vértice dónde está? Ahí al ladito dice en HKL, ¿no ves? Ah, ya. Sí. ¿Ya? Ya lo entendí. Y lo mismo le he demostrado que si Z vale 3 acá, el vértice va a estar ahí. Porque la única posibilidad de que esta ecuación, la única posibilidad de que esta ecuación se cumpla es cuando X vale 2 y Y vale 1. No hay una línea, simplemente hay un punto. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, si quieren, revísenlo, esas las trazas en los planos coordenados y preguntan si hay algo que tienen que preguntar. Vamos revisando. Eso que está con amarillo, Z igual a Y más 8 sobre 3, Z igual a 4 más X sobre 2, no son más que las ecuaciones de las generatrices que tocan el eje X, que toca el eje Y con Z. ¿Puede bajar más abajo, ingeniera? Si es que se puede. Por favor. Ya, ahí a ver. Vamos revisando. Entonces, para encontrar el centro es lo que está abajo, ¿no? En el denominador de esa ecuación. Esos son los semiejes. Los semiejes de la elipse. Para encontrar el centro, ¿no? No. Aquí usted está trabajando en el plano ya. Sí. ¿Ya? En el plano, el centro de esa elipse está en el punto 2, 1, ¿no ve? Sí. Ahí me he equivocado. 2, 1. Aquí es un 2. ¿Ya? 2, 1. Y los semiejes son 2 y 3, los denominadores. ¿Listo? Listo. Ahora, si usted quiere hacer un poquito más bonito su dibujo, me dice que de aquí a aquí hay 2 y de aquí a aquí hay 3. En este plano Z igual a 4. Porque si usted corta con un plano aquí al medio, los semiejes van a ser otros, ¿no ve? ¿Sí?
Sí. Bien. ¿Ese cono realmente va al infinito o hasta ahí es su frontera? ¿Sí? Va hasta el infinito, sigue creciendo, pero justamente ahí en ese plano los semiejes valen 2 y 3. Va hasta el infinito esto. Es por eso que a veces nosotros lo graficamos así, ¿no ves? Porque van hasta el infinito. Si yo le hubiera dado z igual a 9, sería por acá. Los semiejes van a ser más grandes. Los semiejes de la elipse. ¿Ya? Bien, en el caso más sencillo, fíjense aquí ya yo me voy de lo más difícil hasta lo más fácil. Si yo tengo, por ejemplo, x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado igual a 0. Aprovechemos esta ecuación que ya está más generalizada. Copiar. Pegar. Aquí hemos dicho que el vértice está, y ya lo demostramos, ¿no? Que está en HKL. En esta ecuación, ¿dónde va a estar el vértice? En 1,1, 1,1,1. No, fíjense, a ver ahí en la ecuación, en esta ecuación que les he puesto al lado. No, perdón, me equivoqué. 0, 0,0. 0, 0, 0 en el espacio, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Si aquí, fíjense, aquí esto es negativo. Decía que estaba orientado o esta línea verde que yo le puse más arriba. Esta línea verde es paralela al eje Z, ¿cierto? Perfectamente paralela y lo estoy mostrando en el dibujo. ¿Ya? Pero como aquí esta es negativa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar orientado ese cilindro o ese cono? Va a estar paralela hacia el eje Y. Paralelo hacia el eje Y, ¿no? Fíjense que acá yo les decía x igual a 2 por la comodidad de que esto se me hacía 0. Y1 por la comodidad que este sea 0. Y Z3 por la comodidad de que esto se me hacía 0, ¿cierto? Pero como yo no tengo eso, entonces, ¿cómo voy a hacer sus trazas en los planos coordenados? A ver, ustedes me dirán. ¿Sí? ¿Qué voy a decir? Si trazan los planos coordenados, yo quiero verlo en el plano YZ, por ejemplo. Entonces voy a decir, si X vale 0, en vez de decir como yo he dicho a X igual a 2 allá, porque yo quería que se me anule 2 menos 2, 0, pero como no tengo nada que anular, ya directamente yo digo X vale 0. Si X vale 0, entonces voy a tener X cuadrado, no. Z cuadrado menos Y cuadrado es igual a 0.
Por lo tanto, z cuadrado es igual a y cuadrado. Le saco la raíz. Voy a tener que z es igual a más y que z es igual a menos y. ¿Cierto? Tengo la ecuación de la generatriz. ¿No? Luego voy a decir más simplificado, si y vale 0 por comodidad, o si z voy a 0 primero. Entonces voy a tener x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, x cuadrado es igual a y cuadrado, le saco la raíz. Voy a tener que y es igual a x y que y es igual a menos x. Esta es la ecuación de la generatriz. ¿Ya? Porque no es la misma ecuación. ¿Ya? Ahora, que son estas ecuaciones que yo he conseguido, las dos que están con amarillo ahí. ¿Ya? Las dos que están con amarillo, que tienen una pendiente, como ustedes ven, ¿no? Bien. Ahora, estas son las ecuaciones de la generatriz. Ahora, ¿qué pasa si x vale 0? No, si y vale 0, perdón. Entonces vamos a tener x cuadrado más z cuadrado igual a 0. ¿Qué es esto de aquí? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien me puede responder? Lo mismo que los que... Ah, no. A ver, alguien más que le ayude ahí. Alguien que le ayude, ayuda. Ayuda, ¿qué ecuación es esta? La única posibilidad es que sea un punto. Y ese punto es cuando x vale 0, z vale 0 y y vale 0, ¿cierto? Porque la única posibilidad, cuando x 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 0, no tengo otra posibilidad. Y esto se me convierte en un vértice. ¿Ya? Por eso es que de la ecuación esta que yo le he dado generalizada, el vértice lo he hallado que es 0, 0, 0, y aquí lo estoy verificando. ¿Sí? ¿Qué pasa si y vale 1? Por comodidad también le doy 1. Yo voy a tener x cuadrado más z cuadrado es igual a 1, y esto es una circunferencia de radio 1, nada más, y centro en el 0, 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si este es el origen, cuando y vale 1, a ver, trabajemos con el plano ZX. El X es esto,
El Z es esto. Y aquí aquí voy a tener una, en este plano, y igual a 1. Esto es X, esto es Z. Este es el eje Y positivo, ¿ya? Esto es, en ese plano, como ustedes ven, vamos a tener un radio igual a 1, R igual a 1, ¿ya? En este plano, X igual a Y igual a 1, el vértice va a estar aquí, por lo tanto, estas son su generatriz. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esa sería la ecuación de ese cono. El vértice está en 0, 0, 0. Y este centro de acá está en X igual a 0, Y igual a 1 y Z igual a 0. ¿Mm? Por eso aquí, este centro es X igual a 0, Z igual a 0, cuando Y vale 1. ¿De acuerdo? Es el caso más simple. Revísenlo. Revísenlo, por favor. ¿Listo? Listo. Muy bien. Jóvenes, van a disculpar, yo estaba revisando ahorita los mensajes. Habíamos quedado de pasar clase ayer, creo, ¿no? Sí, ingeniera. Me olvidé totalmente. Lo que pasa es que murió el esposo de una amiga, bien amiga, y estábamos ayudándole a ella, correteando, y me olvidé, completamente me olvidé. Y en otra, por favor, si hemos quedado, me dan una llamadita, ¿ya? No le va a costar, por WhatsApp no le cuesta nada la llamadita. Le encargo, por favor, eso, ¿ya? ¿De acuerdo? Está bien. ¿Ya? Ok. Entonces, nos falta avanzar lo que son las superficies cuádricas, ¿ya? Esto sería la ecuación del cono recto, ¿ya? Hemos hecho superficies cilíndricas, superficies cónicas. Y yo tengo preparado acá una que ya lo avancé con el otro grupo, ¿ya? Estos son las superficies cuádricas, y fíjense, ya lo tengo todo bonito aquí dibujado. No sé si lo explicamos la próxima clase o hacemos otra clase, no sé. Para que, como ya lo tengo acá, yo quisiera explicárselo así virtualmente para que después nos vamos a hacer la práctica. No sé qué dicen, porque todo eso tenemos que avanzar todavía. Ese documento que estamos usando ahorita, ingeniera, está en Classroom, ¿no? ¿Verdad? No, se lo voy a pasar a Classroom. Ya, por favor, ingeniera, para estudiar. ¿Ya? Se lo voy a pasar al Classroom, entonces, pero no lo hemos avanzado con ustedes, con este grupo todavía no hemos avanzado. Con el grupo G sí ya hemos avanzado. Ya hemos terminado toda esta parte. Estamos un poquito atrasaditos con referencia al otro grupo. Por eso que yo les decía una clase más y me olvidé completamente ayer. Entonces, no sé,
o hacemos el viernes más virtual para explicarle todo esto acá virtualmente y de ahí nos vamos a practicar, aunque sea todas las 3 clases de la próxima semana presencial. Me parece. Yo creo que el viernes más virtual y la otra semana ya no podemos practicar, licenciada. Ya, ok. Sí, ingeniera virtual más. Ya, entonces el viernes virtual nomás, entonces, ¿ya? Ok. Y ya la otra semana ya nos ponemos de acuerdo, ¿ya? Porque esto se lo voy a subir también a la plataforma para que ustedes lo vayan leyendo, viendo. Y lo que hemos avanzado también, ¿ya? Por favor. Bien. Entonces, nos vemos el viernes 7:15, entonces virtual, ¿ya? Ok, gracias. Está bien, ingeniera, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.